El metal sangraba pequeñas chispas bajo la lluvia de microescombros. Una luz de nébula atravesó la grieta del casco y dibujó la silueta de un hombre que no se permitía caer. La estación de extracción orbital se partió como una concha vieja cuando la trampa activó su vientre. No fue un estallido grandilocuente, sino una coreografía fría de mecanismos que se doblaron con precisión, de cámaras que cerraron su mirada en segundos. De cargas que aspiraron el oxígeno de los pasillos para negar el ritmo de la vida. En cuestión de latidos, la pasarela principal se convirtió en una prisión de acero y promesas rotas. El sonido fue primero un zumbido agudo, luego un chasquido seco, y después silencio, un silencio tan espeso que empujaba contra los tímpanos. El comandante Ibarra conocía los sonidos de la muerte orbital. Los había estudiado en manuales, los había escuchado en transmisiones con voces muertas. Aquel sonido era distinto, tenía un timbre de traición, un eco de cálculo. Caminó entre sombras cortadas por pantallas parpadeantes, su casco estaba rajado en un costado y su casco reflejaba el resplandor de un letrero que moría. A su lado, la oficial Belira estaba doblada, su exoesqueleto pintado de polvo estelar y sangre oscura que no era completamente humana. Sus marcas bioluminiscentes titilaban con un pulso débil como si una estrella distante se negara a apagarse por completo. Las luces de emergencia proyectaban franjas sobre sus rostros. La estación envió un último soplo de viento que arrastró con él pequeños papeles, cenizas de una bandera quemada que Ibarra recordaría por décadas, trozos de una tela que una vez ondeó en una plaza cubierta de polvo terrestre. Una imagen que le devolvía la infancia. Recordó la voz de un niño llamando desde un corredor que ya no existía, la nota de un piano desafinado que su madre había intentado tocar para ahuyentar la guerra. El recuerdo le clavó una espina, el dolor fue entonces más que físico, fue memoria de lo que se estaba defendiendo. El tiempo se condensó en gestos mínimos. El comandante moved his weight as if the station were a living thing. Belira había activado la trampa. No por malicia, sino por desesperación, su cultura guardaba fragmentos del pasado en cámaras selladas, y en una de ellas yacía la evidencia de crímenes cometidos por el imperio en mundos que no eran suyos. Ella creyó que el acceso sería un golpe para la causa, ella creyó que descubrir la verdad valdría la pena. La trampa, sin embargo, fue una red, un anillo de dispersión diseñada para arrancar cuerpos en silencio, para abrir arcas del odio sin testigos. Cuando Ibarra comprendió que ella no saldría ilesa, actuó sin formular preguntas. Sin hablar. Sin pensar en su propia costilla rota. Simple. Se lanzó por delante. El impacto fue un acorde de metal doblado. Su cuerpo se interpuso entre la fuerza detonante y la figura curvada de la Belira. Sintió como el frío de una onda de choque atravesó su armadura y le arrancó el aliento, sintió además el calor del cuerpo de la alien junto a él, su respiración como un tambor que buscaba reposo. Un fragmento de carcasa le rasgó el brazo, una astilla metálica se incrustó en la palma. La sangre humana y la sangre Belira quedaron mezcladas en una mancha que ningún procedimiento médico podría limpiar del alma. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Sus ojos se quedaron en los de ella por una fracción de estrellas. No hubo palabras, porque no las necesitaban. El enlace entre especie y especie era un puente hecho de promesas viejas, la promesa de Ibarra a una anciana terrestre antes de que la estación partiera. Promesa que había pronunciado apoyando la mano sobre un viejo pedazo de bandera quemada, que no permitiría que el pasado fuera borrado. La promesa de Belira, a su vez, de ser memoria viviente para el pueblo que la había creado. En las órbitas de esos juramentos, el comandante encontró la razón absoluta para sostener el peso del daño. Los humanos no rezan. Actúan. La escena quedó congelada bajo un cielo sin atmósfera, sirenas que morían, alarmas que solo recordaban un pico que ya había pasado, y la respiración corta de un hombre que, aún herido, mantenía su cuerpo como muro. Al otro lado de la pasarela, sistemas de emergencia comenzaron a colapsar y una puerta blindada se cerró con un impacto seco que selló el destino de varios.
Pero en el lugar donde la onda había hecho su labor, la figura de Belira permaneció intacta, con su bioluminiscencia titilando como juramento. Ibarra era un cordón umbilical entre la verdad y el olvido. La nave entera se balanceó en una nota aguda. La decisión de sostenerla fue simple. Fue humana. El primer acto fue la semilla de todo lo que vendría. Aún con el brazo sangrante y las costillas que le reclamaban en cada respiración, Ibarra se convirtió en un símbolo que ninguno de los asistentes materiales pudo borrar. Los sensores registraron la transferencia de calor, el alineamiento del cuerpo, los algoritmos no pudieron etiquetar el motivo que había empujado al hombre a interponerse. Fue un gesto que nació del barro de la infancia y de las canciones de piano que su madre solía malinterpretar para calmar el miedo, simples notas que hablaban de hogar. Esa memoria sería el motor de una resistencia que no conocía derrotas definitivas. El universo contuvo el aliento. Las vidas en la estación continuaron con una violencia sutil, motores que trabajaban para recomponerse, chirridos que semejaban palabras, el rumor de vehículos remendando lo que la explosión dejó. En los días que siguieron, la verdad comenzó a aparecer en fragmentos, registros recuperados, fotografías corroídas por radiación, testimonios de pobladores removidos. El imperio había llegado años atrás como una marea que prometía orden y saqueaba memoria. Dejaba sistemas administrativos, empresas extractivas y un silencio institucional donde los archivos ardían como pergaminos en invierno. Ibarra se convirtió en el hombre que llevaba esa historia en su carne. Cada paso que daba era una conversación con su pasado. Había sido mecánico, luego piloto, y finalmente comandante improvisado por circunstancias que no pedían permiso. En su módulo de descanso, junto a una ventana donde la nébula dibujaba manchas de color, conservaba una fotografía en la que su hijo pequeño sonreía con una cara descubierta de polvo y sueños. Esa imagen era una ancla. El recuerdo del piano, una melodía rota que su madre intentaba sostener en la cocina mientras fuera las sirenas dibujaban trazos sobre la ciudad en llamas. Ese sonido, a veces, se colaba en noches de vigilia y le daba sentido a la furia contenida. La emoción era simple y feroz. Recordó la voz de su hijo. Belira también cargaba con trozos de memoria, pero sus recuerdos eran tejidos en bioluminiscencias y rituales, ella era una custodia de historias que su gente consideraba sagradas. En su cultura, cada cicatriz era un relato, cada marca lumínica, una canción. Al descubrir la carpeta prohibida en los archivos de la estación, fotografías de ciudades devastadas, expedientes de deportaciones, un listado de coordenadas donde las colonias habían quedado arrasadas. Ella creyó que la exposición de la verdad sería la llave para despertar a otras razas del sopor impuesto por el imperio. No previó la trampa. Tampoco previó que un humano pondría su cuerpo entre la verdad y el silencio. La unión entre ellos no fue sentimental. Fue necesidad y juramento. Fue la conjunción de dos memorias que negaban el olvido. Los días siguientes trajeron reparaciones forzadas y rituales improvisados. En talleres donde el metal aún olía a quemado, los humanos trabajaban junto a los Belira para recomponer redes, intercambiar piezas y sobre todo, para escuchar. Belira aprendió a valorar la insistencia humana, la manera en que la especie no permitía a sus muertos ser solo cifras en una tabla. Ibarra, por su parte, encontró en los ojos lumínicos de Belira la certeza de que su sacrificio no había sido en vano, ella iba a contar lo que vio, y su propia cultura podría, gracias a esa memoria, entender la escala del crimen. La estación se convirtió en un cementerio de sonidos y una fábrica de promesas. Cada herramienta golpeada era una palabra en la nueva historia. El imperio no permaneció inmóvil. Sus ondas vinieron como sombras, trazando el patrón de la resistencia. Hubo un primer ataque de intimidación, misiles de pulso que buscaban asustar, sabotajes de comunicaciones que querían cortar las voces emergentes. En uno de esos embestidos, un hangar conmemorativo fue incendiado, una bandera humana, ya deshilachada, ardió en la oscuridad mientras el piano de Ibarra, un pequeño teclado que había conservado contra toda razón,
Emitía una nota desgarrada por accidente al calor de la alarma. La mirada de Ibarra se tensó. Aquella bandera, carbonizada, no representaba solo nación, sino historia de un pueblo que había decidido emigrar y que ahora reclamaba un lugar en el cielo. La memoria dolió. El piano tocó una sola nota que fue oración y herida. La resistencia comenzó a moldearse. No era un ejército clásico, sino una red de voluntades cosida con hilos de dolor y orgullo. Las Velira aportaban conocimiento sensorial de la red imperial, los humanos donaban ingenio y obstinación. Se trazaron planes, recuperar archivos, exponer la verdad en redes neutrales, atacar nodos de suministro. Cada movimiento tenía un precio, y cada precio dejaba una cuenta pendiente en el pecho de quienes lo pagaban. Ibarra se transformó en una figura clave, no por estrategia militar, sino por la forma en que su cuerpo había hablado por la humanidad, como escudo, como compromiso indeleble. El silencio se hizo feroz otra vez. En las noches más frías, cuando la estación chirriaba y los sistemas trabajaban en baja potencia, Ibarra se sentaba contra la escotilla y tocaba el teclado con dedos que todavía le temblaban. Las notas eran torpes, pero llenas de memoria. Velira, cuando no tenía tareas de custodia, escuchaba en la penumbra y recitaba historias lumínicas de su infancia, imágenes de campos nocturnos y de ancianos que grababan en sus cuerpos los rostros de desaparecidos. Entre ellos no había palabras de amor romántico, había, sin embargo, una forma de cariño que era abrazo, una promesa contenida en silencio, que la vida que uno guardaba en el pecho tenía valor, y que se pelearía por preservarla. Los humanos no perdonan la pérdida sin respuesta. La estación fue un juramento. Mientras la red de resistencia se fortalecía con colecciones de archivos y testimonios, surgieron fracturas internas. Hubo debates éticos sobre exponer ciertos documentos, revelar todo podía abrir heridas irreparables y también podría provocar represalias de una magnitud que nadie deseaba. La responsabilidad pesó. Ibarra, fiel a la imagen de aquel hombre que había puesto su cuerpo entre la trampa y la verdad, defendió una postura clara: la verdad debía salir, pero con cuidado. Y con la certeza de que hay cosas por las cuales vale la pena ofrecer el propio cuerpo. El universo contuvo el aliento. Las incursiones se volvieron frecuentes y más cercanas. La primera operación grande fue una nave que transportaba archivos imperiales hacia un nodo central. El plan fue simple en su brutalidad: interceptar, exponer, huir. Ibarra lideró la maniobra desde un módulo de control improvisado, con Velira a su lado conectando su red sensorial a los sistemas. El ruido fue una coreografía: motores que vibraban, líneas de datos que chisporroteaban, un enjambre de drones que surcaba la negrura como insectos metálicos. El equipo, hecho de herreros, exiliados y custodios lumínicos, se movió con una mezcla de improvisación y precisión. Pero la guerra no perdona la ingenuidad. El imperio había plantado ojos en lugares donde el afecto humano creía tener aliados. Una fuerza de rastreo emergió de la oscuridad y cerró la bolsa. Explosiones menores cortaron la comunicación. En el puente de mando, una bocanada de luz azul cegó momentáneamente las cámaras. Velira gritó, no con palabras, sino con una onda de luz que expresó alarma. Ibarra sintió la electricidad en el aire y supo al instante que algo había cambiado en el tablero. La unidad cayó en una emboscada. La sangre tiñó los metales con nombres antiguos. El enfrentamiento fue una sinfonía de dolor, impactos de plasma, chispazos que perforaban la piel del casco, y el clangor de piezas que se rompían. Varios compañeros cayeron. Un soldado, joven, con manos manchadas de grasa y esperanza, fue arrancado por una ráfaga y su cuerpo desapareció en el vacío. Ibarra notó cómo la memoria humana se aferraba a rostros, la imagen del joven quedaría tatuada en su mente como un epitafio. La furia creció como una ola que no se puede contener, la venganza amenazó con devorarlo todo, pero la disciplina, esa que Ibarra había cultivado desde sus días de piloto, le pidió calma. La venganza, cuando es sin pausa, convierte la historia en ruina. Los humanos no se rinden.
Hicieron de la furia una herramienta. El plan cambió sobre la marcha. En lugar de un choque frontal, se usaron señuelos, redes electromagnéticas y la audacia de misiones nocturnas donde las Belira desactivaban las cámaras con su bioluminiscencia sutil. Cada victoria era cara. En una de esas misiones, la Resistencia logró extraer un archivo que contenía imágenes de colonias arrasadas, listas de nombres y coordenadas marcadas por exterminio. Fueron fotos en blanco y negro que mostraban ciudades reducidas a esqueletos, entre las imágenes, una de un mercado terrenal donde un piano yacía destrozado, sus teclas esparcidas como huesos. Ibarra vio la foto y por un instante su respiración se hizo más corta. La nostalgia fue una daga. El piano estaba roto, pero su recuerdo mantenía canción. La exposición del material en las redes neutrales funcionó como una chispa en hierba seca. Mensajes de condena se multiplicaron, las colonias que todavía sobrevivían comenzaron a organizar sus propias defensas, algunos estados planetarios rompieron acuerdos con el imperio. Fue una victoria que supo a sal y ceniza. Pero el imperio no aceptó la humillación sin respuesta. En un acto de represalia, sus fuerzas descendieron sobre una colonia satélite que colaboraba con la resistencia. La escena fue desoladora, casas derruidas, una plaza con un pedestal donde la bandera humana había sido arrojada al fuego, y en la lejanía, la silueta de un pequeño teclado de piano apoyado en un quicio, tocando involuntariamente una nota por el viento que pasaba. La memoria ardía. La gente corrió a recoger las piezas como si fueran reliquias. El coste trascendió lo material. Entre las pérdidas, Belira sufrió heridas que las bioluminiscencias apenas lograron cubrir. Ibarra encontró en su pecho una herida que resonó con la del comandante, no solo anatomías heridas, sino el tejido del porqué. Allí, en medio del dolor, surgió una pregunta muda: ¿qué se está defendiendo cuando los cuerpos se convierten en murallas? La respuesta tuvo rostro, la imagen de un niño en la plaza, la sonrisa de su hijo en la fotografía, las notas del piano que aún resonaban en los sueños de hombres y mujeres. Era la memoria, sí, era la promesa a los que ya no podían hablar. El silencio fue ahora compañero de duelo. Cada herida tenía un nombre que pedía justicia. Las operaciones se hicieron más audaces. Ibarra organizó una maniobra que sería recordada como la tarea de la máscara: infiltrarse en una fortaleza minera del imperio, recuperar datos y regresar. Se trataba de una apuesta vital: si fallaban, perderían no solo vidas sino el poco avance moral que habían conseguido. Antes de partir, Ibarra caminó por la estación y tocó el teclado del piano. Las notas que sacó no intentaban ser melodía, sino ancla. Belira, con una venda improvisada, acercó su frente a la de Ibarra en un gesto que no era íntimo en el sentido corriente, pero que era más humano que cualquier palabra: un intercambio de promesas. En su frente iluminada quedó una marca que Ibarra siempre interpretó como sello de deuda: para Belira fue una bendición. Los votos no fueron frase. Fueron acto. El comandante dejó una promesa en la palma de la Belira. La infiltración fue compleja. Las paredes del complejo minero eran gruesas, resonantes, llenas de ecos que delataban pasos. Entraron como sombras, sus botas no deberían haber dejado huella, pero el destino insiste en hacer preguntas. Al penetrar más en la estructura, encontraron cámaras de almacenamiento donde el imperio guardaba órganos de control y archivos para reprogramar memorias sociales en mundos subyugados. La idea sola hacía hervir la sangre: borrar pasados, rehacer identidades. Recuperar ese material significaba más que exponer crímenes, significaba devolver la dignidad a pueblos que habían sido tratados como datos. El universo contuvo el aliento. En la cámara central surgió la trampa: no era la primera vez que la resistencia se topaba con algo que parecía información y que, en realidad, era jaula. La sala se cerró. Un vaho químico permeó el aire, y una lluvia finísima comenzó a corroer armaduras. En segundos, la situación se volvió crítica. La salida se cerró en una sinfonía de alarmas. Entre gases que quemaban, Ibarra vio a Belira caer,
sus luces menguando en un pulso que parecía hiperinfluir su conciencia. La única manera de salvarla fue exponerse al flujo, donde la radiación y el ácido galvánico cortaban carne y circuitos con la misma indiferencia. Ibarra tomó la decisión que ya no era heroísmo, era una demanda moral. Se arrojó sobre ella otra vez. La sangre y la luz se mezclaron en su cuerpo. La onda del gas quemó su piel, su rostro quedó enrojecido, los pulmones ardieron. Cuando despertó, la estación era un campo de sirenas y llantos. Había un sabor metálico permanente en su lengua. Belira estaba viva, pero con secuelas, parte de sus marcas lumínicas se habían apagado y las que quedaron habían cambiado tono. En la interacción de la reparación, la cultura de Belira interpretó a Ibarra como un guardián de relatos, su cuerpo era ahora parte de la mitología de una especie diferente. Para Ibarra, sin embargo, no se trataba de gloria. Se trataba de una lista de nombres. La venganza dejó de ser un impulso y se volvió un deber calculado. Los humanos no creen en la gloria fácil. La resistencia se volvió estrategia y memoria. La confrontación final no tuvo un solo lugar, fue un desfile de puntos de quiebre. El imperio concentró fuerzas en el que creía el último bastión de la resistencia, el planeta en la sombra de la nébula, un mundo frío donde habían encontrado refugio quienes rechazaban la opresión. Se lanzó un asedio tecnológico que pretendía borrar toda posibilidad de respuesta, nubes de interferencia, bombarderos orbitales y operadores que reprogramaban satélites como si fuesen armas de castigo. Ibarra supo que la batalla sería el examen final de aquello por lo que se había partido. No hubo marcha de tambores. Hubo un rumor que crecía. El cielo se llenó de máquinas que parecían lluvia de metal. Los defensores improvisaron. Hicieron trincheras con restos de estaciones, construyeron reflectores que devolvían la interferencia al espacio, pusieron en el centro del planeta un archivo físico, un cilindro con registros, fotografías, partituras del piano roto y nombres. Ese cilindro debía llegar a un corredor de tránsito neutral donde, una vez conectado, enviaría toda la memoria a sistemas fuera del alcance imperial. El convoy que lo portaba sería vulnerable, y el imperio lo sabía. Quien acompañaría el cilindro fue una decisión humana, Ibarra tomó la custodia. No por ego, sino porque su cuerpo ya tenía las cicatrices de los que no habían vuelto. La misión era simple y mortal. El destino de la memoria viajó en el pecho de un hombre. El trayecto fue un laberinto de fuego. Naves de choque intentaron cortarles el paso, minas magnéticas se levantaron como flores de muerte en el suelo. En un punto crítico, la columna fue sorprendida por un dron de interceptación que se aferró a la parte trasera de la nave portadora y detonó sensores que buscaban neutralizar carga. Belira, atada al sitial, fue alcanzada por una onda de contención que la dejó inerte por un momento. Ibarra la cubrió con su cuerpo sin pensar. Sabía que si caía el cilindro, la memoria quedaría fracturada, si caía Belira, la testimonianza viva se perdería. Hizo la elección que había hecho antes, su carne por la verdad. El metal cantó y el fuego lamió. El cuerpo de Ibarra fue muro y bandera. En la penumbra de un hangar abierto al vacío, cuando los impactos golpeaban como martillazos, Ibarra sintió como su brazo, ya dañado, cedía de nuevo. Un proyectil lo rozó y la herida se abrió en un hilo rojo que destelló en la oscuridad. El dolor le recorrió la columna como notas de un piano que no quería morir. Y sin embargo, la imagen de su hijo apareció de nuevo, aquel rostro cubierto de polvo que le había dicho que siguiera adelante. Esa memoria fue la combustión que mantuvo sus músculos. Sostuvo a Belira, empujó el cilindro hacia la salida, y dejó que una última onda lo empujara hacia el costado. El impacto le arrancó el aliento. El universo contuvo el aliento. Cuando la cápsula cruzó al corredor neutral, hubo una fracción de retraso en el mundo, las redes neutrales pidieron verificación, los transmisores en cuarentena se activaron, y por un instante la historia quedó suspendida.
El cilindro transmitió primero unas pocas imágenes: niños en plazas, pianos con teclas rotas, banderas cosidas por manos que no querían olvidos. Luego, en una sucesión, la evidencia en bruto, listas de ejecuciones, mapas de deportaciones, órdenes firmadas por oficiales que ahora quedaban desnudos ante la historia. Millones de ojos vieron lo que el imperio quiso ocultar. La venganza se hizo evidencia. La furia se transformó en juicio. No fue suficiente para detener las máquinas de guerra. El imperio lanzó una carga final sobre el hangar para intentar apagar la transmisión. En el momento decisivo, Ibarra se elevó como si su cuerpo obedeciera a una ley mayor que la suya. Tomó la cápsula, la cubrió con su cuerpo y empujó contra la brecha. El impacto fue la suma de todas las decisiones tomadas, fue la culminación de los juramentos y de las notas de piano. Su armadura estalló en chispas. Sintió cada hueso como un acorde roto. Y aún así, en medio del dolor, hubo la conciencia de que la cápsula transmitía, que la verdad se extendía como fuego que no se puede apagar con una mano. Los humanos no se rinden por la comodidad. Se rompen para construir algo más grande. La luz descendió. El silencio antes de la explosión fue absoluto, como la pausa final de un concierto antes del acorde decisivo. En ese silencio, Ibarra percibió la voz de su hijo en la memoria. No era sonido real, pero lo era suficiente. Visualizó su hogar, calles de polvo, sabores, la cara de su madre junto al piano. Recordó la frase que había murmurada en su mente cada vez que la vida le pedía algo imposible: no dejes que borren lo que fuimos. Con la cápsula transmitiendo y la transmisión ya replicada en nodos lejanos, Ibarra se rindió al impacto. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la onda pasó y el humo se disipó, la escena era un paisaje de cuerpos y restos. Ibarra yacía con el pecho aplastado contra la cápsula, su respiración débil y cada exhalación una tarea hercúlea. Belira estaba a su lado, sus manos lumínicas posadas sobre su torso como quien intenta arrastrar una estrella moribunda hacia la vida. A su alrededor, los que quedaban tenían rostros de incredulidad: la transmisión había llegado. Millones de ojos conocieron la verdad. El imperio, desnudo ante la historia, comenzó a perder adherencia en varios corredores de poder. La victoria no fue limpia. Fue una marea que dejó cuerpos sin nombres. El regreso no fue un triunfo carismático. Fue un desfile de heridas y juramentos renovados. La estación recibió a los supervivientes con una mezcla de llantos y silencios. Belira sobrevivió, aunque su bioluminiscencia se había reconfigurado en patrones que contarían la historia del día. Ibarra fue llevado a la sala médica, donde las manos hicieron lo que pudieron. Un joven técnico ajustó su respirador y, con dedos temblorosos, colocó sobre su pecho una bandera recogida del lugar donde la cápsula había ido a la red. No era una bandera sin quemaduras, aún olía a humo, pero representaba algo más: la idea de que la memoria había hecho su trabajo. El dolor fue entonces canción. Cada herida era palabra. En los días que siguieron, la narrativa que partió de la cápsula se expandió. Gobiernos que antes habían tolerado al imperio comenzaron a distanciarse, tribunales surgieron, y algunos oficiales fueron arrestados por crímenes cuyas pruebas eran irrefutables. La resistencia no ganó la guerra total, ganó algo que, para Ibarra y para Belira, tenía la misma magnitud: despertó conciencias. Los Belira erigieron en su planeta una estructura lumínica en honor a quienes habían dado su cuerpo por la memoria, y en su centro, una placa con una inscripción que hablaba de un humano que había sido puente entre especies. Los recuerdos no se venden. Se defienden con huesos. Ibarra despertó más adelante, rodeado de rostros que tenían la costumbre de mirar a quien volvió de un sacrificio. Su brazo faltaba, su voz estaba gastada. Belira estaba allí, con sus ojos lumínicos que ahora habían cambiado a un tono que Ibarra interpretó como agradecimiento profundo. No hubo grandes discursos. En la cama donde yacía, Ibarra tocó con la mano torpe la fotografía de su hijo y notó una nueva nota que surgió en su pecho: paz mezclada con nostalgia.
Recordó el piano, la nota única que una vez había sonado en una plaza incendiada. Ahora, en su memoria, esa nota no era herida sino llamado. Los humanos no olvidan la deuda. Y a veces, pagan con su cuerpo. Con la recuperación vino la construcción de historias que no podían borrarse, canciones, archivos, recitales donde el teclado roto fue reparado como símbolo y colocado en un hall de la estación. Belira aprendió a contar la historia no como tragedia simple, sino como ejemplo de por qué las razas deben custodiarse entre sí. Ibarra participó poco, se permitió estar presente como testigo y no como épico. Su orgullo era silencioso, la certeza de que su gesto había tenido consecuencias que trascendían la sangre. La estación se llenó de sonidos nuevos. El piano tocó una melodía imperfecta y hermosa. En una ceremonia de pocas palabras, Belira colocó en la palma de Ibarra un fragmento de tejido donde había quedado impresa la bioluminiscencia de su frente en aquel intercambio de antes. Era un acto de reconocimiento que, en la cultura belira, significaba deuda sagrada. Ibarra, con la voz quebrada, cerró la mano sobre el trozo. No hubo romance en el gesto, solo el humus evidente de humanidad compartida, una promesa renovada a las generaciones que vendrían. Mientras la cámara de la estación giraba y capturaba rostros, Ibarra dejó que la música, esa que siempre fue su puente, llenara el espacio. El universo contuvo el aliento. Los meses siguientes trajeron reconstrucción y juicios. Muchos aliados surgieron en los bordes del imperio, otros prefirieron seguir en silencio. Pero de una cosa no había duda, la historia que la cápsula patrocinaría sería una lectura pública, con archivos accesibles, con nombres que dejarían de ser cifras. Los niños en las colonias escuchaban relatos sobre aquel día, como un hombre se aferró al cuerpo de una oficial alienígena para que su historia no se extinguiera. En las plazas, pequeños teclados eran colocados como símbolo, y la melodía que los niños tocaban era la nota que Ibarra recordaba de su infancia, la nota que su madre había arrancado de un piano mal afinado en la cocina. Como si fuera un conjuro contra la tiranía. La memoria se volvió escuela. Y la escuela fue resistencia. Ibarra caminó una mañana hasta un mirador donde podía observar el planeta que habían defendido. La vista era amplia, nubes de gas, pequeñas luces de asentamientos, la curva del horizonte que aparecía como un mandato. En su bolsillo quedó la fotografía de su hijo, en la otra mano, el pedazo de tejido lumínico. Sintió el pulso de la historia latir bajo su piel. Había cicatrices que dolerían por siempre, y sin embargo, había también una certeza, que cada rasguño representaba una vida protegida, una canción recuperada, un nombre salvado de la hoz del olvido. Los humanos no luchan por territorio solamente. Luchan por el derecho a no ser borrados. La última escena fue sencilla. Belira se acercó para pararse a su lado en silencio, su bioluminiscencia ahora formando una constelación que parecía decir gracias en su idioma. Ibarra miró hacia el planeta y luego a ella, y no dijeron nada. Sus cuerpos, rotos y aún capaces, eran la prueba suficiente. En el horizonte, naves partían, otras venían, y la galaxia, un lugar que había sido brutal, mostraba franjas de nuevos códigos morales. La cápsula había sido la chispa inicial. La resistencia había encendido un fuego que podía volverse llama o brasa dependiente del cuidado que las nuevas generaciones le pusieran. El silencio fue ahora generoso. La esperanza se sostuvo en manos temblorosas. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.